Hola, profe. Hola, estaba hablando sola. Diana No, Milecta está allí. Diana Leighton. Sí, ya la voy a admitir yo. Ah, vale. Ya. Listo, Vale, listo. perfecto. Ella también, venga, co-host. Los demás empiezan a ingresar ahora, a las 4 les damos. Voy a, si me habilitas para... Hola, Diana, te presento. ¿Cómo Hola, está, buenas profesora? tardes. Mucho gusto. Mucho gusto, Diana Cifuentes. Magda. Espérate un minuto, eso, pasar la pantalla. Es que la cámara está acá, entonces así. Ahora sí ya miro la cámara. Si me permites compartir en la seguridad. Wow, todavía puedo jugar a hacer seguridad. Listo. Voy a tratar de compartir pantalla a ver cómo nos va. Voy a cerrar todo esto que no. Ya las dos están como co-host. Ya te digo. Sí. ¿Allí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Y allí ven la presentación completa. No, Todavía está en PowerPoint así. Allí. no. No, profe, todavía ahí. Por eso es que hay que hacer las pruebas previas. Se me perdió el Zoom. A ver, vamos a minimizar el Zoom. Y ahorita vamos a ampliar el Zoom. Vamos a compartir pantalla. Allí que ven. Sí, ya está empezando a cargar. Es que hay ocasiones que es mejor ponerlo en modo presentación y así compartir, y otras ocasiones que no molesta. Por eso me gusta como probar. Pues ahí dice que ha comenzado a compartir pantalla, pero no se ve negro. Eso me preocupa un poco porque parece que la conexión está inestable. Entonces, Si voy no a... sabe qué es lo que puede hacer, profe, conviértala en PDF, esa es una. O la otra es quite la barra de tareas, quite las miniaturas, baja la barra de texto y la deja así desde el PowerPoint, pero solo limpia la pantalla. Está inestable la conexión de Fátima. Ah, sí, se quedó ahí congelada. Sí. Si no, toca que deshabilite Hola, cámara. no. Es que cambié de conexión a ver si nos va mejor. Ah, ok. Hoy en la tarde me ha molestado un tanto, entonces esperemos. ¿Cómo está allí? Está comenzando a compartir. Se ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada. ¿Qué? No, espérate. Es el momento donde uno resetea y vuelve a empezar. Espérate, voy a cerrar todo lo que está abierto en este equipo para no generar tan raro que estés molestando. Allí que ven. Fátima Profe. Díaz ha empezado la función de compartir las pantallas. Las pantallas o por ¿y no carga?
No, se queda cargando, está en negro. Ahí sí no sé qué hacer. Pues que normalmente ha funcionado bien. Igual todavía tenemos un par de minutos. El problema no es el tipo de archivo, el problema es compartir pantalla. ¿Nada? ¿Qué? Pero eso sí está muy raro. Seguridad, compartir, habilitar. No, si está habilitado todo. Compartir pantalla, doble clic. Pueden mover la cabeza si sí o si no, así yo me doy cuenta. Ya. Así sí, Volvió a así. salir la presentación. El Ahora PowerPoint. vamos a mirar qué muestra. Ahí sí Ahora ya. Completa. Sí, Sí, está señora. Entonces, en principio, funciona. Si no, pues entramos al plan B que Diana presente. Pues Mándemela. ya se la mandé. Yo no la vi. Ya mismo vuelvo a reenviarse. Listo. ¿Cuál es? A ver, te contamos qué hemos pensado. Nosotros, pues es una conferencia, pero también pensamos como es a dos voces, que sea, pues nosotros tenemos como un ritmo de quién habla cuándo, pero ese ritmo, digamos, se va a volver más un diálogo que una cosa así como que alguien habla y nadie más puede hablar, ¿sí? Para que sea más interactivo, más dialógico. Y para Diana y para mí no habría problema en principio si las preguntas van surgiendo o los comentarios en el camino y podemos hablar con quienes estén en sala y entiendo que lo van a transmitir también, ¿cierto? No, no, Ah, no se no. transmite, solo quienes estén en sala. Sí, solo quienes estén en sala. Pues mejor aún, porque qué pereza, pues uno ahí en sala como en modo Facebook, pues. Entonces, como que sea así, como una conversación. Conversatorio. Exacto. Vale, profe, entonces así se presenta. Listo, un conversatorio. De Bueno, hecho, las diapositivas son, pues para hora y media, son poquitas porque son 10 diapositivas, ¿no? Entonces, la idea es que conversemos. No es bueno, como no es tan la más, magistral. sino. Bueno, Además, este par de personas aquí presentes hay que frenarlas porque hablamos mucho. bueno, en este momento tenemos 11 personas en sala, ¿vale? Y ahí está también ¿Cuántos esperamos? 30, 25 generalmente De la, de ingreso. la, de la especialización. No, de la especialización son solamente 9 estudiantes, Ah, pero en general son 25, 30 personas que siempre tenemos asistentes. Bueno, ahí va un poquito. Voy a empezar a habilitar entonces el ingreso, ¿listo? sí, ok. Listo.
Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar de estos 3 minuticos que nos quedan para las 4:05 comenzar directamente con este conversatorio, ¿vale? Muchas gracias. Les recordamos a quienes están ingresando que este conversatorio se va a grabar para que en el momento que les llegue la notificación, por favor, aceptarla. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Soy Magda Yolima Arias Cantor, soy docente del programa de Psicología y coordino los posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Les damos la bienvenida a nuestras invitadas, la profesora Fátima Díaz Bámbula y Diana Milexi Fuentes de la Universidad del Valle. Ya en breve realizaré su presentación detenida para este conversatorio que hemos denominado Trabajo en casa, lecturas psicosociales situadas. Es la conferencia inaugural de la especialización en gerencia estratégica del talento humano de la Universidad Católica de Oriente y hace parte de un acuerdo de colaboración que estamos gestando desde la red de posgrados de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Gracias al apoyo de ASCOFAPSI podemos hacer este encuentro el día de hoy. Invitamos entonces a las personas a que nos acompañen. En primera medida tendremos un saludo de nuestro decano de la facultad, Luis Ernei Montoya, y de manera seguida realizaremos la presentación de las invitadas y de manera seguida también continuaremos con el conversatorio. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su asistencia y estaremos encantados de compartir este conocimiento que nos transfieren las profesoras. Muchas gracias. Ernei. Muy buenas tardes, un saludo muy especial. La Facultad de Ciencias Sociales, el programa de Psicología y la unidad de posgrados, en este caso desde la especialización en Gerencia Estratégica del Talento Humano, les ofrece una gran bienvenida a un nuevo semestre en el desarrollo de los procesos formativos en el nivel de los posgrados. Agradecemos en primer lugar a la Universidad del Valle, especialmente a los integrantes del Grupo de Investigación de Psicología Organizacional y del Trabajo, hoy, como lo expresa Magda, representado por las profesoras Fátima Díaz Bámbula y Diana Milek Cifuentes Leighton. También es oportuno agradecer a ASCOFAPSI y al grupo de investigación GIPSICOS del
programa de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales. A todos ustedes, gracias por su vinculación a este espacio y en concreto pues a la conferencia inaugural de la especialización en gerencia estratégica del talento humano. En esta oportunidad con un tema de completa actualidad, pertinencia y proyección en las disciplinas propias de las ciencias sociales y desde luego más aún en el campo del desarrollo humano. Hay que decir que los fenómenos desatados por la pandemia nos están planteando no solamente retos y desafíos a las organizaciones de todos los sectores. Yo pienso que también nos está planteando notorias oportunidades. Desde luego, entre ellas podemos considerar comprender las situaciones e implicaciones de tales fenómenos, especialmente pues, en relación con lo fundamental, lo central, que en este caso son los seres humanos, desde luego entendidos ellos desde todas sus dimensiones. Pero también nos presenta oportunidades en los procesos de intervención representados en programas, en proyectos, en estrategias, en tácticas, todo ello encaminado a proponer soluciones a las problemáticas. Desde luego, uno de esos campos en que se vienen experimentando grandes transformaciones y demandas es el de las relaciones laborales y todo lo concerniente al trabajo. Por ello, estamos seguros de que esta conferencia inaugural, Trabajo en Casa, Lecturas Psicosociales Situadas, son un excelente aporte para aportar a este reto. Bienvenidos entonces. Les reitero el saludo muy especial desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente y los dejo con Magda y una presentación mucho más detallada de nuestras invitadas, a quienes nuevamente les agradecemos y desde luego de este tema tan pertinente, tan necesario y con tanta proyección en la actualidad. Gracias, decano. Bueno, la profesora Fátima Díaz Bámbula es profesora del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, subdirectora de investigación y posgrados del Instituto de Psicología de la misma universidad e integrante del grupo de investigación en psicología organizacional y del trabajo. Es magíster y doctora en psicología de la Universidad del Valle y psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. La profesora Diana Milek Cifuentes Leighton es docente auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, integrante del Grupo de Investigación de Psicología Organizacional y del Trabajo y miembro de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Ella es psicóloga y magíster en Psicología de la Universidad del Valle y técnica en investigación judicial. Profesoras, muchísimas gracias y pueden comenzar. Vale, pues muchas gracias. Arranco yo con el saludo y luego pues le doy la palabra a Diana. Quiero pues agradecer a la profesora Magda Arias, al decano Arney Montoya por la invitación. Qué bueno que logramos pues coordinar el espacio para estar aquí tocando estos temas que están como en la mira del mundo del trabajo y de las organizaciones. Voy también rápidamente a comentar que más que una conferencia con Diana, hemos construido la idea de hacer un conversatorio y que sea un espacio mucho más de diálogo, dialógico entre nosotras y por supuesto con ustedes. Y ahí la invitación a, si van surgiendo preguntas, pues ponerlas en el chat, alzar la mano y lo vamos construyendo. Nuevamente, pues muchas gracias a la universidad y a Magda por la invitación. Bueno, buenas tardes y también agradecer el espacio, la invitación. Son muy gentiles al pensar en nosotras para esta jornada. Como lo dice Fátima, esperamos que tengan muchas preguntas y que las compartan para hacer discusión. Esperamos también que esta jornada de compartir conocimientos sea provechosa para sus actividades en el mundo del trabajo, situados como estudiantes, situados como trabajadores. Lo que ustedes consideren que necesita ser ampliado, profundizado,
no duden en hacer la intervención en el mismo momento en que surja. Es como la idea que tenemos. De nuevo, mil gracias a todos ustedes por el tiempo y por la disposición en esta jornada. Bueno, entonces voy a volver al juego tecnológico de compartir pantalla, que ahora no nos estaba saliendo muy bien. Espero que en esta ocasión sí, para arrancar. Diana, ¿estamos correctamente? Estamos. Sí, Sí, ajá, sí. Listo, perfecto. Bueno, estaba la invitación para hablar sobre trabajo en casa y quisiera como contar, bueno, pensábamos en el título, en trabajo en casa, cómo esto, digamos, es ya noticia del cotidiano entre el trabajo en casa, el trabajo remoto, el retorno al trabajo. Entonces pensamos, bueno, ¿cuál va a ser esa particularidad? Y lo pensamos pues en términos de ser psicólogas interesadas en el mundo del trabajo y estar en un contexto colombiano, pero que no está exento de toda la situación mundial o global, pues titularlo un trabajo en casa, una lectura psicosocial situada, pues ya estamos presentadas, entonces digamos, esto pasa. Tenemos a grosso modo, contemplado estos como 5 o 6 puntos. Pues una introducción donde la idea es poner un contexto y hacer como un viaje de regresión en el tiempo hace año y medio, ¿sí? Luego entrar a definir un poco el trabajo como un fenómeno psicosocial, luego hablar un poco de las modalidades de trabajo rápidamente para ya entrar en la lógica del trabajo en casa, las diferencias con otras formas como el e-trabajo, el teletrabajo. Ahora en la última semana nos salió además el trabajo remoto en términos de cómo se configura eso normativamente, pero también esas implicaciones de estas formas de trabajar y un poco que pensemos y reflexionemos sobre los retos y desafíos. Vuelvo y repito, pues la idea es como ir construyendo de manera conjunta este espacio. Entonces, en ese orden de ideas, pues traemos estas imágenes que parecieran fotos de ciencia ficción, que ahora ya tampoco hacen parte de nuestra realidad, ahora ya, digamos, otra vez estarían llenas de personas con o sin tapabocas, dependiendo del lugar del mundo en que se tomen. De hecho, esta imagen de aquí es Bogotá, ¿sí? Digamos, está París, bueno, otras ciudades del mundo, pero está Bogotá. Y eso es una invitación a devolvernos un poco en el tiempo y pensar, bueno, febrero del 2020 estábamos trabajando, en Colombia venía el asunto de que pues el virus estaba, digamos, migrando por el mundo, pero todavía estábamos bien. Y ya para mediados de marzo llegó el COVID a Colombia. Y con el COVID en Colombia surge como una especie de despedida. De hecho, yo recuerdo mi última reunión y en términos de las expresiones coloquiales, pues todo el mundo para su casa, ¿sí? Todo el mundo para su casa y esperar a ver qué ocurría. Pero mientras que ocurría, surge un llamado y en ese momento, y aún todavía tenemos muchos términos, entonces empieza a surgir que el trabajo virtual, que el trabajo en casa, que el teletrabajo, el trabajo remoto, todos de manera como indistinta. Y ese trabajo en casa o llamado, ya luego vamos a ver las diferencias, teletrabajo, trabajo remoto, se podía hacer para quienes no era indispensable la presencia física en sus lugares de trabajo. Sin embargo, y esto es una realidad
para muchos, y a veces pensamos, no todos estamos trabajando en casa, por supuesto no todos, en ese momento era mucho más claro. Los médicos, los bomberos, los del aseo, los supermercados, eran personas que tenían que seguir saliendo de su casa en estas vías vacías a los lugares del trabajo. En algunos casos entonces fue así, en otros casos se puso pausa a los contratos o a las vacaciones, y digamos hubo un cambio, pero lo que tomó una gran fuerza fue el trabajo en casa y también el estudio en casa, la educación en casa. Todo esto llevó a una migración del trabajo en términos de su lugar. Salimos de las empresas, de las organizaciones, que eran los espacios habituales de trabajo, los lugares de trabajo, donde se hacía esta actividad, a las casas y con ello también a una migración hacia lo relacional mediado por las tecnologías, al uso de lo que llamamos siempre pues, trabajo virtual. Quienes también, por ejemplo, viajaban mucho, empezaron como a estar en diferentes lugares, pero desde el mismo punto. Y pues esto también en términos sociales implicó aprender a usar los recursos tecnológicos, un boom en compra o préstamo o búsqueda de celulares, tablets, computadores, etcétera, etcétera, ¿cierto? En el manejo de software y cantidad, digamos, de estrategias para facilitar esto. Pero esto también, digamos, tenía estos aspectos de que, bueno, ya no tengo que levantarme 3 horas antes porque ya no hay el trancón, ya no me demoro en llegar a mi sitio de trabajo, las mañanas ya no se me agitan tanto, algunos salieron, digamos, de su vestimenta de trabajo a formas, digamos, más cómodas para estar en casa, para trabajar, en el marco de lo que esta pantalla de hecho permite. Y digamos, esto traía como todas estas vicisitudes y empezó todo como a funcionar en lo que se llamaba trabajo en casa. Sin embargo, es importante también referir que el trabajo en casa no es algo que surja por la pandemia, ¿sí? El trabajo en casa, el trabajo en domicilio tiene una larga historia en el mundo del trabajo que está, digamos, antes del empleo. Ahora voy a hablar un poquito de eso, cuando, digamos, la gente trabajaba en el campo y trabajaba en sus casas y estaba toda la familia trabajando en otras lógicas y formas de trabajo. Claro, ahora vuelve y toma fuerza y se reconfigura o reemerge con esta situación de la pandemia. Y digamos, pone otra vez como toda la familia y todos los juegos ahí en una hibridez de la jornada que luego lo vamos pues a ampliar para no, digamos, quitar espacios de lo que viene. El mundo sigue teniendo las 24 horas, pero también los juegos temporales, la omnipresencia está allí, lo que llamamos, y vamos a hablar más adelante, el taylorismo digital, como son las 4 y no me han dejado entrar en la sala, el servidor no me ha permitido entrar, pero es que ya es las 4.00, antes esperábamos a que la gente llegara, no sé, al auditorio, si esto se hacía en un auditorio o al salón, ¿sí? Unas lógicas temporales diferentes, y en ese momento era, si estábamos como en un viaje, el momento donde el avión despega, ¿no? Y sentíamos la aceleración y todo a millón. Luego llega un momento que ya estamos a 10.000 pies, a 800 kilómetros por hora, un poco más tranquilos, aunque seguimos en movimiento. Y ahorita también con todas estas normativas que empiezan a regular cada forma y a diferenciarla,
pero además con también el llamado al retorno, sobre todo de la educación, porque muchos sectores ya han retornado, hay como ciertas turbulencias y procesos que hay que manejar en una mixtura pues, de estas modalidades. Y ese, digamos, es ese contexto donde en Colombia surgen todas las normativas en el mundo y cobra nuevamente sentido pensarse y trabajar el trabajo en casa. Y pues gracias a eso también hoy podemos estar en Antioquia sin estar en Antioquia, sino en el Valle del Cauca con un poquito de calor. Creo que ustedes deben estar un poco más frescos allá que aquí en Cali. No sé si Diana, ¿querés complementar algo allí o avanzo? Dale, listo. Bueno, entonces, considerando, digamos que esto tiene que ver con el mundo del trabajo, que además no es algo nuevo, sino que emerge o reemerge, se configura nuevamente, hemos considerado rápidamente ya pasar hacia el segundo punto y hablar sobre el trabajo como un fenómeno psicosocial. Entonces, el trabajo, aquí falta algo, perdón, es un organizador de quién soy yo en el mundo, con quién me relaciono, qué lugar ocupo, qué hago. Entonces a mí me presenta, entonces yo soy Fátima Díaz, soy profesora de la Universidad del Valle, me organiza mi rutina del día porque tengo que trabajar, con quién entro en relación, cómo lo hago, dónde lo hago. Entonces el trabajo tiene un carácter muy importante en la vida de los seres humanos y termina siendo parte, digamos, de esa pues ontología del ser persona. Yo aquí voy a retomar además un cuadro del profesor Blanche que lo vi en sala, donde él plantea que el trabajo es toda aplicación humana de conocimientos, habilidades, energías por individuos, grupos y organizaciones de modo consciente e intencional, sistemático y sostenido, autónomo y heterónomo, con esfuerzo, tiempo, compromiso, en un marco técnico-económico, jurídico-político, y ahí vamos también a hacer como cierto énfasis para hacer esas distinciones, sociocultural, por eso también, digamos, enmarcar en qué, desde dónde y en qué contexto ahorita estamos hablando, mediante materiales, técnicas, instrumentos e informaciones. Esto también tiene un elemento muy importante porque viene todo el elemento tecnológico del Internet aquí a discusión sobre objetos, personas u organizaciones, conocimientos para obtener bienes, elaborar productos, prestar servicios, que además en este caso hay bastantes aspectos del prestar servicios, ¿cierto? Que son escasos, deseables, valiosos y generan riqueza, utilidad, sentido y así satisfacer las necesidades, recibir compensación, alcanzar objetivos de carácter biológico, económico y psicosocial. Y aquí es importante, digamos, la noción, y para quienes estamos como en el campo que nos interesa el mundo del trabajo, es muy importante hacer una distinción. Digamos, el trabajo es este marco muy amplio, donde hay diferentes modalidades. Normalmente, en Colombia, que tenemos muchas normativas comparadas a otros lugares del mundo, y en función del trabajo hay un amplio nivel de, digamos, o una amplia gama de normativas. Somos un país con muchas normas, ¿sí? Y además para cada cosita hay que sacar una resolución, un decreto, una ley, etcétera, etcétera. Y entonces hay que a veces hilar muy fino para entender estas distinciones. El empleo es diferente a trabajo y a veces, y estas normativas están pensadas principalmente en lógica de empleo. Y allí traigo un cuadro donde
nos muestra, digamos, estas como diferentes economías, segmentos de mercado. Entonces tenemos el formal, el informal y el ilegal, según esta referencia de Rentería, que es profesor también y el director del grupo. Pero tenemos el empleo que puede ser fijo, estable, entonces el que normalmente hablamos de término indefinido o definido, temporal fragmentado, y ahí empiezan también el subempleo, luego la tercerización, que empieza a ser como esos límites porosos entre el empleo y no el empleo, el trabajo asociativo, el trabajo en las ONGs, los emprendimientos, las prácticas y las pasantías, que ahorita además están tratando de darle fuerza con el reconocimiento de la experiencia laboral para adquirir empleo, el trabajo rural, que tiende a ser informal. Muchas veces estas formas o modalidades de trabajo se mezclan. Los vendedores de ventas ambulantes, por ejemplo, pero normalmente de ellos no se contempla tanto el trabajo en casa, aunque también, digamos, en medio de este contexto buscaron estrategias para tener un trabajo de forma digital en algunos casos en los que se podía. Otro tipo de formas de trabajo que generan una infinidad de relaciones inter, intra y multiorganizacionales, porque digamos el vendedor ambulante compra a otras organizaciones que a veces tienen que son de carácter formal y que tienen empleados, digamos, en el nivel formal, donde, digamos, se juegan esas mixturas. En la lógica particular, el empleo, que parece que también fuera una realidad casi como eterna y desde siempre, es una organización social que surge y toma fuerza en el comienzo o hacia la mitad del siglo XX. Esto objeto de la revolución industrial. Y aquí es importante porque es otro momento de migración, otro tipo de migración, pero la gente, digamos, del campo o de los pueblos, digamos, migra hacia lo que empieza a tomar fuerza las grandes ciudades, a las fábricas para trabajar, y empieza, digamos, a trabajar en lógica del empleo. Previo a esto era más lo que podríamos llamar trabajo en casa. Y aún así, en ese momento había una especie de mixtura. Entonces, mujeres proletarias se llevaban muchas veces trabajo a la casa para poder seguir estando con sus hijos en casa, como el trabajo en domicilio, las, no sé, digamos, las tejedoras y todo esto, en ese momento. Ya se daba, digamos, esta lógica de estar trabajando en una fábrica y llevar algo para la casa, algo del trabajo. Entonces hay siempre como una coexistencia de estas múltiples formas de trabajo. Volviendo al empleo, entonces, en ese orden de ideas nos da un poco más de 100 años. Implica un orden jurídico, una relación contractual que normativamente es voluntaria, ¿cierto? Donde quien trabaja vende su trabajo, sus horas de trabajo, quien contrata las compra, ¿sí? Hay un lugar, que eso también es muy importante, luego lo vamos a discutir, el elemento del lugar, el lugar de trabajo y el horario es determinado, ¿sí? Y eso también ha variado, digamos, a comienzos de la revolución industrial, y en toda esta época las jornadas podían ser de 16 horas, luego con las luchas obreras pasan a 8, nuevamente creo que podríamos decir que estamos en, no sé, 16 horas en algunos casos, que esto también tiene otro tipo de implicaciones. Hay una regularidad y una supuesta estabilidad laboral, que creo que es importante, y hay un nivel de subordinación, que es un elemento que también va a aparecer cuando hagamos el análisis de esto. En ese orden de ideas, no podemos considerar, digamos, y también en la lógica de empleo, que trabajar significa lo mismo para todo el mundo y que no importa el contexto ni la forma de trabajo. Y allí hay que preguntarse de qué estamos hablando, y por eso también lo importante ahorita como de ir como
diferenciando, hilando fino y suave sobre lo que significa una multiplicidad de significados, tanto normativos, jurídicos, en la experiencia de las personas y en las organizaciones, qué es trabajo en casa, qué es trabajo, teletrabajo y trabajo, ¿sí? Digamos todo esto porque en apariencia pues es un fenómeno universal, aparentemente es lo mismo y todo es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo, ni se vive, ni se organiza, ni se regulariza de la misma manera. Y con eso, digamos, entrar en ese contexto de cómo en este momento, con, digamos, todas estas realidades, normalmente las normas llegan después, llegan a poner normas, regularizar realidades que ya van en curso por las dificultades que se presentan, y empieza en Colombia a surgir una cantidad de normas y nos implica ir pensando qué es cada una de estas posibilidades. Con eso, digamos, vamos haciendo tránsito a entrar, digamos, en materia de qué es teletrabajo y trabajo en casa. Bien, Fátima, entonces ha dado el contexto para poder entender que surgió o que conocemos formas de trabajo que han tenido un nombre, ¿cierto? Porque en ellas interviene Internet. Entonces, debo decir que nos hemos ido en este año y medio puliendo al hablar. Al principio todos dijeron que estaban teletrabajando, porque los mandaron de manera intempestiva a estar en la casa y a estar cumpliendo con los resultados de la actividad laboral desde ahí. Entonces todo el mundo decía que estaba teletrabajando. Luego algunas instituciones educativas dijeron que estaban trabajando en casa apoyados, asistidos con las TIC. Luego dijeron que no, que era trabajo en casa solamente, ¿sí? Y esa variación ha surgido porque al principio se desconocía el marco jurídico y a medida que se fue apropiando, y yo digo que a medida que fueron existiendo las demandas de los trabajadores o las denuncias de los teletrabajadores, de los trabajadores, pues se fue, digamos, especificando, acotando, aterrizando, y con ello se dieron cuenta de algunos vacíos que existían en la normatividad de estas formas de trabajo antes de la pandemia. Entonces, es necesario presentarles a ustedes diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa. Ahorita, el 3 de agosto, hace 3 días, salió otra norma en Colombia, que es la ley de trabajo remoto. Yo debo decir que estoy estudiándola para poder identificar cuál es la diferencia y también cuál fue la causa de que ella surgiera. El teletrabajo no, como decía la profesora Fátima, no empieza a existir sino en pandemia, ¿sí? Algunos decían, sí, es que eso es nuevo, no, el teletrabajo está desde los 70s, ¿cierto? Casi que conectado con el mismo surgimiento de la Internet, de toda la dinámica de la cibernética. Lo que pasa es que para nosotros, para muchos de nosotros todavía no era muy conocido, ¿sí? Entonces, miren que allí en la pantalla ustedes leen que hay una ley aquí en Colombia, que es la ley 1221 del 2008, que establece normas para promover y regular el teletrabajo. En el 2008 todavía no sabíamos que iba a surgir la COVID, ¿sí? Y luego esa ley, o 4 años después, esa ley es regulada en Colombia, ¿sí? Es reglamentada, es decir, que ya no queda por ahí en el aire volando, sino que empiezan a decir en ese decreto, el decreto 884 del 2012, quiénes tienen que fomentarlo, cómo se debe aplicar, cuáles son las garantías para los trabajadores, que definen qué es el teletrabajo, quién es un teletrabajador, cuáles son las formas y las instituciones que van a estar diciéndole a la gente que eso existe y a las empresas para que vayan bajando el modelo. Entonces, miren, 2 fechas, 2008 y 2012, que no tenían, en donde uno ni siquiera avisora que iba a ocurrir una pandemia, ¿sí?
tenemos la ley 2088 del 2021, que eso fue el 2 de mayo que salió, ahorita hace poquito, que define el trabajo en casa. Entonces, para teletrabajo, la ley 1221 dice que el teletrabajo es una forma de organizar el trabajo, ¿sí? Que está mediada por las TIC y que se realiza a distancia del centro o de la empresa, pues que es el centro tradicional de trabajo, ¿sí? Entonces, en esa primera definición, que parecería muy sencilla, ¿sí? Pero para quienes entendemos del mundo del trabajo y nos dedicamos a investigar, es bastante, digamos, compleja de entender y sabemos que obedece algunos poderes, ¿sí? En esa definición y en esa ley en general solamente se habla del modo de empleo, ¿sí? Todo lo que estará regulado estará alrededor de quienes tienen un contrato laboral, quienes se han subordinado, quienes tienen una remuneración, ¿cierto? Quienes cumplen su actividad de manera de presencia, ¿cierto? Individual. Pero no dice nada de las personas que trabajan por cuenta propia. Entonces allí hay unos vacíos, ¿sí? También al decir que es una forma de organizar el trabajo, está diferenciándolo de lo que es una modalidad de trabajo, ¿sí? En otros países, por ejemplo, en Argentina, ellos hablan que es una modalidad de trabajo. Por lo tanto, allí estamos hablando de dos teletrabajos completamente diferentes. Aquí sabemos que es una forma de organizar el trabajo que se puede presentar modalidad de empleo, modalidad de prestación de servicios o cuenta propia, o que nosotros llamamos acá de ser trabajador independiente, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer eso, a hilar despacito en la norma y empezamos a identificar que el teletrabajo es fomentado por el gobierno, pero al ser bajado, digamos, a la realidad laboral, se lo entrega a las organizaciones empresariales para que ellos sean quienes lo fomentan, quienes empiezan a decirle al trabajador que eso existe y que se puede ir a su casa a trabajar. La norma, entonces, también está diciendo que hay un lugar donde se realiza el teletrabajo, o que es la naturaleza del teletrabajo, que es el lugar casa, ¿sí? Y allí también, entonces, empieza a formarse un vacío en la norma. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos los que no trabajamos en casa, pero sí nos conectamos a internet y tampoco estamos en el centro de trabajo? Es decir, nos conectamos en el centro comercial y desde allí trabajamos. Eso no está contemplado en la norma para teletrabajo. 2008. El 1 de mayo del 2013, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, son los centros de empleo los que empiezan a gestionar y a fomentar esas formas de trabajo en las empresas. Les dicen que es una cuestión voluntaria, que el trabajador debe aceptarlo, que debe haber un mutuo acuerdo, ¿cierto? Esas son las normas de teletrabajo. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice el decreto. Pero por pandemia todos fuimos mandados sin consultar a la casa a trabajar, ¿sí? Entonces allí hay un vacío y entonces empieza el trabajador a decir, es que estoy trabajando más, es que no me dieron las herramientas de trabajo, es que estoy desgastando, depreciando mi equipo de cómputo, es que estoy pagando mi propio recibo de la internet. La empresa solamente me llama para pedirme las cosas, pero no entienden que yo aquí tengo a mis hijos, que yo aquí estoy con poco espacio, con poca iluminación y las condiciones, digamos, de donde se realiza esa actividad. Entonces, en esa ley 2008 y 2012 hay vacíos. Y por esos vacíos, entonces, en el 2021, un año y tanto después, un año y unos días después de haber considerado que existía la pandemia, entonces surge la ley de trabajo en casa. ¿Qué dice la ley de trabajo en casa? Esa ley surge como un permiso para el empleador, ¿sí? Le permite al empleador mandar a trabajar a la casa a su trabajador, ¿sí? Decir, eso es legal, a decir nuestro Estado colombiano, eso es legal, mándelo a trabajar a la casa. Sigue estando en el modo empleo y se configura por
trasladarse del centro de trabajo principal, es decir, de la empresa a la casa. Es decir, que este trabajador antes estuvo en la empresa, ahora se va a la casa. No contempla entonces los que nunca han estado trabajando en una empresa. Es más, que la empresa no existe de 4 paredes, ¿sí? Porque son en organizaciones virtuales. Esta ley no está alrededor de eso, ¿sí? Son los que migraron de la empresa a irse a trabajar a la casa. Y surge como una cuestión transitoria que obedece a la pandemia exclusivamente, ¿sí? Quizá pueden haber otras condiciones de excepción, pero esta ley surge en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, ahí hay una temporalidad, ¿cierto?, alrededor de esa norma que es muy importante detectar. Es transitoria, es decir, que por su naturaleza contempla que el trabajador no va a estar todo el tiempo de esa manera. Hay otro eje importante en la ley 2088 del 2021, y es que particulariza que el trabajo en casa se hace en la casa y que no necesariamente necesita internet para trabajar, para realizarse. Entonces, quien hace archivo puede llevarse el archivo a la casa, le llevan sus closets, sus armarios, sus gavetas, sus cajones, ¿sí? Le llevan toda la papelería y puede estar trabajando en casa. Ahí hay una diferencia entonces con el teletrabajo, ¿sí? Por ejemplo, las modistas, al principio de la presentación ustedes vieron una pequeña foto, una señora cosiendo en su máquina de coser. Eso es trabajo en casa. Y la norma, la ley 2088, considera que eso es trabajo en casa y que se deben respetar las normas y las condiciones que favorecen al trabajador en esas circunstancias. Diana, discúlpame, yo ahí te interrumpo para, como en el ejemplo y en el anecdotario que me parece como importante, y es, tengo un caso muy cercano de una fisioterapeuta que trabaja en unidades de cuidado intensivo y de hecho trabajaba con COVID, ¿cierto? Entonces, ella es una persona que no migró, sino que al contrario se le intensificó en su lugar de trabajo, pues porque tenía que atender pandemia. Pero en un momento tuvo una incapacidad, no por COVID, no, ya, su esposo tuvo COVID, entonces ella quedaba en aislamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ella no podía seguir con su trabajo, tampoco estaba incapacitada porque ella no, bueno, digamos todos estos vacíos jurídicos, y la mandaron en trabajo en casa a como organizar unas presentaciones y unas actualizaciones sobre unos procedimientos de COVID. Para eso no tenía que estar conectada, pero estaba trabajando en casa, siendo fisioterapeuta de UCI, mientras pasaba, digamos, todo este elemento circunstancial y así, digamos, justificar, pues, por qué se le pagaba digamos, en resumen, este es como uno de los casos que podríamos pensar que no siempre está en eso que estamos haciendo ella y yo, es decir, Diana y yo en este momento estando, digamos, desde Cali, ¿sí? Entonces ahí está una primera no, ya otra cuestión fundamental para diferenciar los dos, que el trabajo en casa no necesariamente necesita internet. El teletrabajo necesita internet, tiene su soporte en internet, y hago siempre énfasis en los artículos que he publicado, es que no se trabaja con internet, sino en internet. Es decir, que si a usted se le perdió su conexión, se le cayó wifi, se le cayó, se dañó el cable que se conecta a su computador para tener internet, pues usted no puede trabajar. Si se le fue la luz eléctrica, tampoco puede trabajar, ni idea qué se pondrá a hacer, pero no puede trabajar. Diferente a que si usted está haciendo una labor de archivo, si está cosiendo en su máquina, ¿sí? Si puede ir avanzando en algo, pues usted allí no está teletrabajando, usted muy posiblemente no es teletrabajador, ¿sí? Entonces, si necesitas estar en internet para hacer tu trabajo y no lo puedes hacer de ninguna otra manera, entonces eso es teletrabajo. Y la norma dice que el teletrabajo ha de ser consensuado y tiene la posibilidad de ser reversible, y ese trabajador debe tener en su contrato
que especifique que es teletrabajo, cuántas horas irá a la oficina, cuántas horas estará por fuera de la oficina, y su trabajo deberá estar dirigido por objetivos, ¿sí? No tanto por funciones, no habrá un manual de funciones, habrá un manual de procesos y procedimientos, de manera que el trabajador ha de entender cómo se une al proceso, cuándo y con quiénes va a tener que interactuar en esa virtualidad, cuando ingresa a internet a sacar los insumos, que es la información, su insumo de trabajo, su materia prima, y va a tener que hacer la transformación estando en su computadora con diferentes software, paquetes estadísticos o como sea su trabajo, y va a ingresar a la plataforma a dejar esos resultados. O puede estar conectado todo el tiempo, puede estar online, ¿cierto? De manera que en esa plataforma donde ingrese, en ese software, su empleador va a poder cronometrar, va a poder controlar, va a poder vigilar cuánto tiempo está dedicándose efectivamente al trabajo. Inclusive hay software que permiten al empleador de conocer qué otras páginas web visita el trabajador mientras está en la plataforma, mientras se supone que está en horario de trabajo. Entonces hay una cuestión de vigilancia allí en el teletrabajo, ¿no? Porque es estar en Internet, no es con Internet. O sea, Internet no es solo una compañía, un apoyo allí, no. Es el lugar, es el centro de trabajo, como lo era la empresa o la fábrica en pues, determinados tiempos, ¿no? Entonces, el trabajador a decir, sí, yo quiero teletrabajar, yo quiero irme a un lugar diferente a mi casa. El trabajador a decir, no, ya me aburrí, ya no quiero, esto no me da la cabeza, mi casa, mi esposo, mis hijos, la cocina, en fin, me quiero devolver. Y tiene la posibilidad de volverse, ¿sí? Esa misma característica de reversibilidad la comparte con el trabajo en casa. Esas dos normativas dicen que el trabajador puede decir, ya me cansé, me quiero devolver. Que es una de las diferencias que en el estudio que venimos haciendo tiene esta nueva normativa que salió el 3 de agosto del 2021, y es que es un trabajo que está, digamos, mediante la utilización de tecnología de la información y telecomunicaciones, siempre, ¿sí? Y no hay ese lugar, es remoto. Es decir, esto no es reversible, no es como en la mixtura, en esa flexibilidad, sino que y así además lo dice la norma, no comparte los elementos, digamos, regulados del teletrabajo y el trabajo en casa en esa idea que acaba de plantear Diana. Entonces hay un conjunto grandote, para que ustedes nos vayan entendiendo, hay un conjunto grandote que se llama e-trabajo, trabajo electrónico, ¿sí? También lo conocemos como trabajo virtual, pero quizás los ingenieros nos hacen la claridad para poder diferenciar. Trabajo virtual o es otra cosa, la categoría se llama trabajo electrónico, ¿sí? Dentro del trabajo electrónico hay varias formas, ¿cierto? Está el trabajo remoto, en donde estás remoto, pues no hay lugar específico de trabajo. O sea, tu cuerpo físico, a nadie le importa dónde está. Lo que importa en realidad es la acción de trabajar, de producir, ¿cierto? En términos, como les digo, de los objetivos de trabajo. Está el teletrabajo, que es trabajar en Internet, ¿cierto? Y hay unas formas de ese teletrabajo que permiten que haya una negociación para que el trabajador vaya a la oficina unos días, o esté en la casa, o esté en un centro de coworking, o esté en otro lugar, en un centro comercial, por ejemplo. Está el trabajo en casa, que no necesariamente necesita Internet, es decir, se vuelve parte del trabajo cuando se conecta esa persona a Internet, no es esporádico, no es exclusivo, no hay necesidad de que en el trabajo en casa haya una conexión a Internet, por lo tanto tampoco es necesario que haya un computador, no es necesario ni un celular, ni un teléfono móvil, no. Hay otra cuestión importante. Bueno, dentro de esa categoría de trabajo están los trabajos de plataforma virtual, ¿cierto? Que están activados, se llaman así trabajos por activación, trabajos de activación por app, por aplicaciones. Entonces, los que trabajan en Rapid, los que trabajan en Uber, bueno, en todas estas plataformas, ¿sí? Y es diferente, ellos no teletrabajan, ellos trabajan
en una aplicación y eso les permite tener más clientes o ser más conocidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, un conductor de Uber no es un teletrabajador porque la actividad principal de ese trabajo no está en Internet. Su actividad principal está en las calles. Por ejemplo, si estamos aquí en Cali, pues el Uber está conduciendo, es un conductor en las calles de Cali, ¿sí? Por ejemplo, los diseñadores gráficos, ¿sí? tienen, o los comunicadores sociales, ¿sí? O los contadores públicos, son como aquí en Colombia las ocupaciones, las profesiones que usan normalmente, o que ya hace tiempo trabajan desde esa forma organizada del trabajo que se llama teletrabajo. Entonces siempre hay que preguntarse, ¿dónde hace esa actividad que se llama trabajar? ¿Dónde hace eso? Si lo hace en Internet, es un teletrabajador, pero si necesita solamente conexión para tener más clientes, entonces quizás una activación por app. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan teniendo esa diferenciación allí. Dentro de la normatividad de trabajo en casa hay dos principios que son fundamentales. El derecho a desconexión laboral y el derecho a la coordinación. Y esto, hablando con personas de Estados Unidos y de Pakistán, ellos decían, pero ¿cómo es que en Colombia van a normatizar eso? ¿Eso no es lógico? ¿Sí? Entonces allí hay una cuestión cultural nuestra que explica por qué tenemos tantas normas. Y es que hay una idea de aprovechar, digamos, de aprovecharse del desconocimiento que tiene la gente en términos jurídicos, la gente, digamos, del común, ¿sí? ¿Por qué tienen que normatizar sobre la desconexión? El derecho a desconexión, sí es obvio, dicen mis amigos empleadores y empresarios en estos países, pues sí es obvio. No, acá en Colombia no es obvio, y no era así porque, no sé de pronto si fue usted o tuvo a alguien que en algún momento decía, es que mi jefe me está escribiendo a las 11 de la noche para que revise el correo, a la reunión, es que es de la 1 y no he almorzado porque el jefe tiene allí la reunión. Sí, no se podían desconectar y eso ocasionó cansancios, enfermedades, en fin. Entonces, normatizan el principio del trabajo en casa es que usted tiene derecho a desconectarse. Si su trabajo necesita internet, su jefe le deberá decir cuándo o cuál es el horario de trabajo, cuándo usted se debe desconectar y deberá coordinar con él cuáles son las actividades y los objetivos que debe cumplir. Yo quisiera ahí meter como el asunto del diálogo y nuevamente invitarlos si tienen preguntas, alzar la mano. Yo no alcanzo a ver muy bien el chat, pero pues yo sé que la profesora Magda está por allí, entonces nos ayuda. Aquí hay como, bueno, está este elemento normativo. De hecho, Francia tiene una norma que prohíbe mandar correos fuera del horario laboral por, digamos, los casos de sobrecarga de trabajo, de suicidio. Y esto viene muy asociado siempre a esa conexión, y ya veo que empezó a mover el chat. Vale. Yo, al hacer este juego de como que lo envío porque yo estoy trabajando o no, y que el otro al final termine teniendo esta demanda en otros horarios y el no descanso, se empieza a afectar la salud. Y lo que empezamos a ver en estas nuevas normativas es que las ARLs empiezan a poner como las alertas y a pedirle al Estado, venga, regulemos porque se nos están desbordando las demandas por asuntos de la calidad de vida en y por el trabajo de las personas. Y creo que eso ha sido uno de los aspectos como importantes que se han visibilizado y se han aumentado los aspectos de la salud y la enfermedad por el trabajo. Entonces, pues claro, hay una norma que te impide, digamos, acceder al otro en el teletrabajo o en el trabajo en casa de manera virtual, voy a poner eso entre comillas, en los horarios que no son la jornada laboral.
porque recordemos que estamos en una lógica de empleo donde hay un horario laboral, ¿sí? Establecido, pero entonces hay como los dobles juegos. Listo, yo no mando el correo, pero la persona sí trabaja a otras horas, solo que no manda la demanda a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, 11 de la noche o 2 de la mañana, sino que maravillosamente las plataformas ahorita nos permiten programar los correos. Entonces yo puedo programar que el correo llegue a las 8:01 para que parezca que Ya estoy pues, trabajando. que ya estoy trabajando. Entonces una es, pues no, me voy a levantar más tarde y lo hice ahorita, o que no estoy como generando como contextos de acoso laboral, ¿sí? De demandas, no estoy generando una sobrecarga. Entonces, digamos que eso tiene el doble juego, pero también protege, digamos, de no tengo que contestar por fuera. Es decir, digamos, es necesario, es importante, pero lo real es que parte del ejercicio que muchos trabajadores en la hibridez de la jornada, porque estando en la casa no hay como estos periodos de transición, los hijos, los enfermos, los adultos mayores están al cuidado y ya todos están en casa y hay que atender, hay una mayor cantidad de actividades al mismo tiempo, entonces todo nos rinde igual, pero no solo por el cuidado de los otros, pues las jornadas se tienden como a extender así como pues como un caucho. Entonces la gente termina también jugando en una flexibilidad que no es ni positiva ni negativa, porque también puede decir, listo, pues yo no lo hago ahorita a las 2 de la tarde, sino que hago a las 7 que ya terminé de hacer ABC en esa flexibilidad, pero genera, digamos, estas situaciones de no desconexión. También es cierto que si yo tenía que resolver algo con Diana y me la encontraba en el pasillo de la universidad, le decía, ve Diana, acordate que mañana tenemos el espacio en la U, la conferencia de trabajo en casa, estamos allá en la Católica de Oriente y ya. Ahora es estimada profesora Diana, y hay cierta formalidad que implica el trabajo con la plataforma, que también genera que sea un poco más demorado la gestión de ciertas cosas en el campo del trabajo. Dale, Sí. Diana. Entonces, allí para ir, digamos, cerrando esa comparación, el teletrabajo debe estar, el trabajador debe estar enterado que va a teletrabajar. Su contrato, si no estaba allí con la palabra teletrabajo, deberá ser modificado antes de ser enviado a este otro lugar que no es la empresa para trabajar. Aquí ha fallado, digamos, un poco esa dinámica con las organizaciones. Algunos ya están tratando como de resarcir esos tropiezos que tuvieron, esas malas aplicaciones por la no comprensión. Yo soy consultora para esas implementaciones de teletrabajo desde el 2013 aproximadamente, y durante lo que llevamos pues de la pandemia, siempre es, ay, pero no los podemos poner como a trabajar los sábados también, pues aprovechemos que internet todo el tiempo está disponible. Entonces el empresario a veces también es queriendo homologar el trabajo, equilibrar al trabajador con esa disponibilidad con constante que tiene la internet, ¿cierto? Entonces, por eso también se dieron esas jornadas largotas. Entonces, teletrabajo y trabajo en casa son dos cosas diferentes, y en este momento usted debería estarse preguntando qué es lo que está haciendo. ¿Usted está haciendo trabajo en casa que a veces necesita internet, o usted es un teletrabajador? ¿Sí? O es que estamos compartiendo ambas cosas, o es que el teletrabajo está suplementario, bueno, en fin, si le dieron o no le dieron las herramientas de trabajo, si usted aceptó eso, si se quiere devolver a como era antes. Bueno, en fin, esas son como las cuestiones importantes para empezarnos a pensar nuestra propia realidad, ¿no? Allí en la presentación ustedes están viendo un clásico, unos dibujitos animados que se llamaban los supersónicos, y un poco para contarles que el teletrabajo pues no es nuevo, no resulta por la pandemia. Les dije ahora, casi que con el surgimiento de la internet, con la cibernética, empezamos a hablar de teletrabajo.
tuvo su primer auge en 1970, un segundo por la crisis del petróleo, un segundo auge por pandemia, 2020 por la COVID-19, y tiene que ver con esos 4 grafiquitos pequeños que hay allí de los supersónicos. Entonces está mediando la pantalla, ¿cierto? La conexión a internet en este caso. Hay varias acciones que se pueden llevar a cabo, varias funciones, desde varias disciplinas, desde varios objetivos en términos organizacionales. Por ejemplo, la telemedicina, ¿sí? Que no es lo que en Colombia hemos vivido como la llamada telefónica, el médico verificando que a usted le duele y suponiendo qué es lo que usted está diciendo y recetándole por allí. No, la telemedicina tiene que ver con poder manipular aparatos desde la robótica, desde la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer una cirugía. El médico está en Medellín y puede hacer una cirugía en el Amazonas por esa conexión que hay con Internet, porque hay unas máquinas, todos unos artefactos tecnológicos que van a posibilitar esas cuestiones. Podemos estar en esta clase porque existe Zoom, porque existe Meet, porque existe Internet y porque no se nos ha ido la luz eléctrica, ¿sí? Muchas actividades se pueden hacer, pero no todos los trabajos son susceptibles de ser teletrabajables. Los obreros de la construcción no pueden ir a teletrabajar, ¿sí? Quizá los arquitectos pueden montar sus planos, ¿sí? Pero los obreros de la construcción deberán ir. Porque son la manicurista. Hagamos un masaje por internet. El panadero. Entonces hay una diferencia entre el trabajo que requiere la mano de obra física y otra mano de obra que puede ser mental o intelectual, ¿cierto? Y tienen naturalezas completamente diferentes. Esas que tienen naturaleza de orden mental o intelectual son las que se pueden denominar susceptibles de teletrabajo, ser actividades teletrabajables. Bien, y al otro lado entonces la fotico de lo que significó a veces, o para algunos, irse a trabajar en casa, ¿sí? Ustedes ven todo la lavadora, el horno al lado del niño, la plancha al lado de su mouse, bueno, un caos impresionante, ¿sí? Para otros no fue eso, para otros fue la gloria. ¿Por qué no habían encontrado esa forma de trabajar antes? Bien, la norma en Colombia nos da libertades, nos está empezando a organizar lo que es el trabajo flexible, está empezando a organizar por jurisprudencia, entonces hay que estar muy pendiente de esas normas. Siguiente, Fátima, por favor. Sí. Yo quisiera allí, antes de entrar, referir lo de esta realidad del tras bambalinas, ¿no? Cómo nos vemos en pantalla, además todo lo que ocurre cuando estamos en trabajo en casa. Es decir, reflexionarlo cada uno de los que está aquí presentes, pues, en la medida. Vale, vamos. No cambió, ya. Bien, ahí entonces continuamos con esas precisiones, enfocándonos o haciendo zoom en el Zoom sobre teletrabajo. Hay 3 características para poder definir esa cuestión y esa dinámica de teletrabajo. Una es la espacialidad, porque cuando la definición dice se realiza a distancia del centro principal de trabajo, ahí hay una noción de espacialidad del lugar, de dónde. Cuando dice que deberá estar, que se basa en las TICs, pues ahí hay un soporte de internet, pero las TIC no solamente son internet. Las TIC tiene que ver con los artefactos, con las diferentes aplicaciones y software que median entre el usuario y la internet, ¿cierto? Y se configura así una temporalidad diferente, porque el trabajo va a ser por objetivos, ¿sí? Entonces, el trabajador podrá decidir cuándo, o si lo decide el empleador, pues habrá una flexibilidad en ese sentido. Entonces ahí ustedes ven unas flechitas en diferentes direcciones que conectan esas 3 características, ¿sí? Entonces, de espacialidad a temporalidad, se consolida lo que nosotros desde selección, inclusive selección de personal, consideramos trabajo por objetivos. Pues es una competencia laboral, ¿sí? O es una característica del trabajo, de cómo hacer las actividades laborales.
usted debe ser competente o debe estar orientado a resultados, pues esa es una cuestión supremamente importante cuando vamos a buscar contratar un teletrabajador, ¿sí? Es decir, que se vuelve un poquito la norma o la autoridad para consolidar la autonomía en el trabajo, para que controle sus tiempos, sus resultados y sea eficiente. Desde la temporalidad al soporte de Internet hay una cuestión fundamental que se construye y es la confianza, que es la que le ha quedado muy difícil a los empleadores y a los jefes tejer con sus empleados, con sus trabajadores. La confianza como un vínculo requiere considerarse vulnerable ante el otro, ¿sí? Y para poder hacer eso, pues hay una dificultad, ¿sí? Y ¿será que si yo me vuelvo, me reconozco vulnerable ante el otro, van a usar de esa confianza, si van a usar de esa situación de vulnerabilidad? Entonces, prefieren no aceptarlo. El empleador prefiere decir no, el jefe prefiere decir no. Yo lo voy a llenar de trabajo y pues que vaya cumpliendo y yo así me garantizo que él está trabajando, ¿sí? Ah, no, yo no le voy a poner tanto trabajo, nunca, hasta ahora no he encontrado empleadores así en las intervenciones que he hecho que digan, no, esto es suficiente, yo creo que dentro de estas horas podrá hacerlo, dejemos que descanse, que no se vaya a quemar en el trabajo, no, es una tendencia que tiene el jefe a decir, llenémoslo de trabajo. ¿Sí? Así no funciona el teletrabajo, va a estar basado en la confianza. ¿Y en la confianza de qué? De que el trabajador es un buen trabajador, es responsable, sabe trabajar por objetivos, va a poder organizar su trabajo de manera eficiente y va a poder contribuir a la rentabilidad y productividad de la organización. Ahora, del soporte de Internet a la espacialidad, pues tenemos un centro de trabajo diferente, un lugar de trabajo diferente, ¿sí? Internet como centro de trabajo. La fábrica tuvo su dinámica y ahora Internet tiene su propia dinámica. La dinámica de estar siempre conectados, de poder hablar con otros comunicados, pero no necesariamente estar creando vínculos con los demás. Entonces, esas cuestiones nos hacen siempre pensar que el teletrabajo es una forma compleja, todavía nos falta conocer bastante sobre cómo funciona. Ya hay estudios de orden cuantitativo que están mostrando si en realidad la gente se siente sola, si en realidad la gente se siente aislada, si en realidad la gente percibe sobrecarga o qué es lo que sucede con esa cuestión de trabajar en Internet, ¿sí? Frente a la espacialidad, el trabajo en casa va a decir que trabajas en la casa. Allí fácilmente puede llegar la ARL a hacer un diagnóstico de riesgo, puede determinar el accidente, la cuantía del accidente, ¿sí? Pero con teletrabajo no necesariamente, ¿sí? La temporalidad, como el modo de empleo, va a estar estrictamente definida y el soporte de Internet va a estar, digamos, opcional. Esas son entonces las cuestiones que permiten que entendamos ese mundo del trabajo mediado por la Internet. Vale. Yo ahí como hacia allá, hacia el cierre de nuestra presentación, quisiera además agregar que en el trabajo remoto se pide, digamos, que el puesto de trabajo sea validado por la ARL, pero todavía sigue habiendo una ambigüedad porque al final también puedes estar en otros lugares, entonces, pero no necesariamente ese lugar. Entonces aquí entran estas nuevas lógicas del espacio. Ya para ir como cerrando y abriendo el espacio hacia las preguntas, pues esto nos implica muchos retos, desafíos y reflexiones. Una, pues que lo hablábamos ahorita, eso que está regulado como desconexión laboral, ¿cierto? Y es les decíamos de la metáfora, ¿no? Cuando arrancó todo esto, el avión aceleró y nosotros sentimos pues que esto como que nos desbordaba, ¿no? Pero cuando llegas a 10.000 pies de altura y a 800 kilómetros por hora, vas a 1.000.000, pero no se siente, porque la velocidad es constante. Y aquí el llamado a desnaturalizar la precarización, estas formas, estas extensiones de la jornada, estas sobrecargas, porque siempre puede un poquito, porque puede ser omnipresente en términos de
de que podemos estar en 2 conferencias al tiempo o en 3 conferencias, y usted conéctese aquí y acá pues para que lo vamos haciendo. Y también ese exceso de vigilancia que además está regulado, ¿cierto? Por ejemplo, en el trabajo remoto empieza a estar bastante regulado, en el teletrabajo y el trabajo en casa, digamos, está, pero es un poco más flexible, pero es esa relación de subordinación. Entender que el mundo del trabajo implica relaciones interpersonales y relacionales. Están llegando ahí por ahí ya las preguntas. Formarse interdisciplinariamente, ejercer crítica y administrativamente, pero también toca entender que nos toca desarrollar competencias del manejo de todas estas plataformas. Cada vez que hay una nueva plataforma, un nuevo sistema, pues nos implica una nueva formación, y que como frase de cajón, esta realidad llegó para quedarse, y que afortunadamente, digamos, los muchachos ya esto empieza a ser, esta mixtura empieza a ser parte de su realidad. Para otros la transición ha sido más difícil, y aquí, digamos, juega un poco como digamos, esas familiaridades con el mundo virtual. En términos de lo retador, dejo a Diana para ir cerrando, y viendo que ya hay preguntas, pues entrar en ese espacio. Dale, Diana. Bien, lo desafiante es porque parece imposible de hacer con todo lo que ya está instaurado, ¿no? Los retadores, porque yo pienso que todavía, sí, nosotras pensamos que todavía se puede trabajar, que desde el campo de acción de cada uno es importante y es posible. Por ejemplo, asumir que las personas asumen las TIC de manera diferente. Algunos lo atribuyen a lo generacional, pero no es tanto por eso, sino por la aproximación que pueden tener o las mismas concepciones de vida que tienen sobre la Internet, sobre las TIC, ¿sí? Es retador construir modelos de trabajo basados en confianza, ¿sí? Es decir, crear vínculos es complicado, pero yo pienso que desde nuestro quehacer se puede. Tener siempre claro que las exigencias al trabajador van a estar en otro orden. Por ejemplo, evaluar evaluar en selección de personal por competencias, y ya no por lo que se conoce aquí como las redes, ¿cierto? Sino que sea un asunto de meritocracia, que sea un asunto de evaluación del saber hacer en contexto. Y es retador entender que la naturaleza de las actividades laborales son de mano de obra física y también de mano de obra que tiene que ver con lo mental. Allí está la importancia de diferenciar una cosa de la otra. Vale, yo voy a dejar de presentar, pues gracias, voy a dejar de presentar en el ánimo de pues que nos veamos, si es posible, y voy a leer una pregunta. Y dice, ¿cómo se maneja y concilia la salud mental del trabajador con intereses de las empresas que a veces no parece importar? Pues parte del ejercicio para poder regular están las normativas, ¿no? Es decir, eso es como un escudo que tiene la normativa, que tiene quienes gestionan personal, quienes hacen la gestión en las empresas, para regular y hacerle entender, digamos, a los jefes que al final también son personas que viven del trabajo y que también están siendo muchas veces precarizadas, aunque ganen más. A veces pareciera que los jefes son los dueños de las empresas, y no, y también terminan pues siendo juez y parte del mismo punto. Yo creo que hay un asunto que para mí es como transversal, y yo sé que lo digo y parece frase de cajón, pero la salud ocupacional no puede ser en las organizaciones una oficina. Debería ser como un valor transversal en las organizaciones, ¿sí? La calidad de vida en y por el trabajo, la salud en lo más amplio. Yo prefiero usar como el término salud, porque digamos a veces es muy difícil diferenciar salud mental, porque a veces eso se manifiesta corporal, digamos en una lógica más, llamémoslo, integral del ser humano. Todos los procesos administrativos, todos los procesos de crecimiento de las empresas, de gestión, la selección de personas,
todo debería estar atravesado en una lógica de salud, ¿sí? Donde pensemos en en el bienestar. Claro, eso es la utopía, pero pues si no, digamos, no hablamos de ello, pues tampoco lo podemos concretar. Yo creo que tampoco normalizar, porque es que a veces hasta entre los mismos compañeros de manera horizontal, digamos, a veces se cree que es muy en una lógica vertical de subordinación que no concilian la salud mental, pero a veces las exigencias son de orden horizontal, pero también en una lógica de lo que planteó un filósofo coreano-alemán, que es Byung-Chul Han, que también se ha vuelto como de conocimiento más cotidiano. Si no lo conocen, él tiene un texto que se llama La sociedad del cansancio, y él habla de un término que es la autoexplotación. Yo creo que el término es equivocado, pero plantea cómo nosotros también ya no estamos solo en la lógica de hacer las cosas justo a tiempo de la revolución industrial, sino del yo sí puedo. Y la incapacidad también de decir no puedo, necesito apoyo, sino que yo sí puedo porque yo como no voy a poder, y como interiorizando y siendo nuestros propios verdugos de este proceso. Entonces, creo que la lectura debe ser multidimensional, una parte, por supuesto, a nivel del individuo. No creo que solo meditar y hacer yoga y enseñar técnicas de manejo del tiempo quiten el estrés y la demanda en el trabajo. O hacer pausas activas. O hacer pausas activas. Pero creo que debe haber un nivel desde lo personal, lo divisional, lo organizacional, y por supuesto las políticas, y apoyarnos en las políticas, ¿cierto? Y que se genere también en el ejercicio cotidiano. Si yo no quiero que me escriban después de las 6 de la tarde, yo no quiero que me interrumpan mi domingo, pues tampoco lo hago y lo demando. Si yo no lo hago, como también crear las realidades en la cotidianidad y en el diálogo. Eso como esa pregunta. Ahora espérate que yo veo que aquí esto se agranda y no sé. Profe, una pregunta. Ya. Esa ya estaba. Creo que dices, ya. ¿Cuáles son las estrategias que pueden emplear la empresa o qué actividades pueden tener para que los trabajadores vuelvan a los trabajos de manera presencial cuando ya se acostumbraron a trabajar en casa? Diana, arranque usted. Justo estoy en una intervención con una organización en Jumbo, que es nuestro municipio industrial, ¿no? Acá en el Valle del Cauca. Ya no quieren volver. Entonces la pregunta es, doctora Diana, ¿qué hacemos? Y entonces yo les dije, y no pues que los querían allá para poder abusar de los pobres trabajadores. No, mentira, es molestando. Los querían allá, ahora, ¿por qué? Entonces, la idea es que retornen con, lo primero, la primera recomendación es que salud ocupacional llegue, que esté salud ocupacional para el retorno, ¿sí? Salud ocupacional es importante porque ya ellos saben qué organización, digamos, y qué cuidado debe tener en términos de la bioseguridad de la COVID. Y es obligación de la ARL presentar ante la empresa los programas de prevención en salud mental para esos trabajadores. El trabajador, como les dije, si es modo teletrabajo, puede decir no quiero regresar y la empresa deberá continuar, ¿sí? El trabajador podrá decir quiero volver y la empresa deberá gestionarlo todo. Estoy hablando en términos de lo jurídico, de lo que se puede hacer. El trabajador necesita saber que eso se puede hacer. Puede decir no quiero y puede decir si quiero. Pero, ¿cómo hacemos para determinarlo? Pues buscando en el contrato de trabajo si eso fue estipulado o no. Si no fue estipulado jurídicamente, deberá retornar, ¿sí? Ahora bien, estuvo en teletrabajo, su contrato estuvo ordenado, ¿cierto? Le hicieron un otro sí o le hicieron una enmienda al contrato y entonces ahora lo necesitan de manera presencial, ¿sí? El trabajador se ve en una encrucijada, ya no lo veo jurídicamente, como la persona, ¿sí? Pues sabemos, ¿sí? De hecho se nos está presentando en esta consultoría de la que les estoy hablando,
sabemos que ese trabajador tiene ya muchas ganas de retirarse del trabajo. Sí. Allí es desde lo psicológico, pero también un poco de intuición, ¿sí? Le digo al jefe pues, de recursos humanos, vas a tener que entrar a trabajar de manera personalizada con este trabajador. Doctora Diana, tenemos 150 trabajadores, ¿a qué horas lo hago personalizado? Pues bien, esas son las consecuencias que la empresa ha de asumir para eso. ¿Sí? Es decir, no hay que satanizarlo, no hay que ponerlo en conflicto, sino que hay que entrar a reconocer cuál es la situación de las partes. ¿Sí? Es complicada la situación. A mí me preguntan de manera personal, yo quiero volver a la presencialidad, pero ahí tengo compañeros que dicen ni de fundas, yo no quiero, estoy enfermo, tengo 7 enfermedades de base y no voy a volver. ¿Hay maneras? La pregunta siempre va a ser, ¿hay maneras? O sea, ¿podemos conceder ese bienestar y esa calidad de vida? ¿Sí? Hay como otro aspecto que yo quisiera agregar y es, digamos, parece que fuera blanco y negro. La realidad es que en el mundo se está empezando a hablar de lo mixto, ¿sí? Y de hecho ya hay vacantes y convocatorias que te dicen 3 días en la oficina, 2 días en la casa, ciertas horas de oficina a casa. Digamos, no es solo blanco y negro. Lo cierto es que normativamente, si tú estás en trabajo en casa y esto tiene una temporalidad y te dicen a volver, pues tú tienes que volver o tienes que renunciar. Ahora bien, se supone que esto puede ampliarse mientras las circunstancias no cambien, el COVID no ha cambiado, pero la organización puede decir, bueno, ya todo está volviendo, el gobierno ha abierto, hay una apertura, entonces hay que volver y tocaría volver. Pero también es cierto que podemos gestionar lo mixto, lo paulatino, porque hay gente que tiene miedo realmente y en este contexto nuestro colombiano hay mucho miedo todavía del contacto en la oficina, que no es abierto, que no es el que yo decido cuando yo lo decido, sino es el obligado con unas personas con las que no tengo confianza en el nivel de la pandemia, me refiero, ¿sí? Y yo creo que puede ser paulatino, gradual, analizado, donde digamos, se vaya generando confianza también como por jornada, es decir, no tiene que, no es suplementario como, se llama. no es en Combinar. blanco y negro, ¿sí? No es como o vuelven o no vuelven, sino que hay que empezar y también crear con los empleados. Queremos volver, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué creen que podría ser? Pues o por divisiones, dependencias, quienes van, algunas reuniones, irlo haciendo, digamos, de manera procesual y gradual va a permitir también esto. Eso sería. No veo aquí ahora más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Que ya vamos No, llegando profe, al de tiempo. momento esas eran las que estaban en el chat. Bueno, pues no sé, Magda, usted dirá porque usted es la dueña de la sala. Nada, muchísimas gracias, muy interesante el conversatorio y sobre todo las experiencias que nos comparten. Es un proceso muy complejo y creo que esta última pregunta resume muchas de las cosas que muchas personas se están preguntando y que las empresas también están atravesando, que casi que son también crisis. Una porque se van y las otras porque no quieren llegar. Entonces, nada. Muchísimas gracias por este espacio. Luego les haré llegar la grabación a ustedes para su repositorio y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias por su disponibilidad, por este espacio, por esta transferencia de conocimiento. A los estudiantes de la especialización, pues ya acordaron con el profesor y al profesor también, al profesor Wolfi por cedernos estos minuticos. Muchísimas gracias. ¿Y qué? Y Muchas bueno, pues gracias nada. a ustedes. Vale. Gracias. Buena Muchísimas tarde. gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Hasta luego. Chao.